La clase pasada habíamos llegado al código del pertenece. Estábamos hablando veníamos de recursión, estábamos haciendo todo recursión sobre números, factorial, Fibonacci, etcétera, y empezamos a hablar de recursión sobre vectores. ¿Tá? Entonces, bueno, dijimos que acá, a ver si hacemos silencio, identificar el caso base ya era un poco más complicado, dependía un poco de la función que uno estuviera tratando de hacer. La primera función que hicimos fue un pertenece, que tenía dos casos base de alguna forma. Si el si el vector que estoy procesando es vacío en un momento dado, es un caso base, devuelvo 0, que viene a ser como falso. Si el vector no es vacío, lo que hago es ver el primer elemento. Si el primer elemento es lo que estoy buscando, ya está, es verdadero, no tengo que seguir buscando en el resto del vector. ¿Ah? Les dije que esto era medianamente equivalente al tema de la iteración, cuando yo encontraba algo, no seguir buscando en el resto del vector. Si el primer elemento es lo que estoy buscando, yo no necesito ver qué pasa con el resto del vector, ya está, pertenece. Si no estoy en ese caso, o sea, ese primer elemento, ¿no? Es como que estoy partiendo en el primero y el resto. Si el primero no es, bueno, tengo un vector que tiene un elemento menos que el que tenía hasta ahora, que es un requisito imprescindible para poder hacer una llamada recursiva. O sea, yo tengo un vector con n elementos, por ejemplo, lo partí en el primero y el resto. O sea que el resto sé que tiene n-1, es más chico que lo que tenía. Entonces puedo hacer una llamada recursiva a la propia función con el elemento que estoy buscando y con ese vector que tiene un elemento menos. ¿Tá? Y esa es la solución al pertenece. Vamos a hacer un par de ejemplos de ejecución para que esto termine de quedar claro. Yo en la clase pasada me adelanté un poco y hice como unos ejemplos genéricos ahí de recursión sobre vectores para que vean cómo los vectores van copiándose. Vamos a hacerlo ahora bien, que tenemos una función, para que vean cómo se da todo el tema de la copia de parámetros y esas cosas. Bueno, vamos a suponer que hacen esta llamada a la función, así que vamos a tener una primera llamada que tiene el parámetro n y el parámetro b. El parámetro n es 7 y el b es el vector s 5, 1, 7, 9. Y voy a empezar a ejecutar el código. Lo primero que voy a hacer es ver si el vector es vacío, cosa que no pasa. Estoy en el vector que por lo menos tiene un elemento. Entonces voy a mirar la primera posición de ese vector que sé que existe. Esto también es importante, porque si yo trato de acceder a b de 1 y el vector es vacío, tengo un error y el programa no funciona. Miro la primera posición y me fijo si es el número que estoy buscando. 7 no es 5, así que no estoy en ese caso y voy a venir acá. O sea que voy a tener una variable nueva que es fn, y para poder calcular esa función, para poder calcular esa variable, lo que tengo que hacer es evaluar la expresión de la derecha. La expresión de la derecha es una llamada a una función, así que tengo un nuevo entorno. ¿De dónde salen los parámetros de acá? El primer valor es lo que valía n en el espacio anterior, n valía 7, así que acá vale 7. Y el segundo parámetro es el vector b, desde la posición 2 hasta el final. El vector b era este, desde la posición 2 hasta el final es 1, 7, 9. ¿Ah? Sigue pasando todas estas cosas que veníamos diciendo hasta ahora para pasaje de parámetros, para recursión, para todo eso. O sea, tengo dos entornos, cada uno con sus parámetros, y lo raro acá, lo que les puede llamar la atención, es que tengo dos vectores. ¿Ah? Esos dos vectores están en diferentes espacios de memoria y tienen diferentes elementos. ¿Ah?
Bien, empiezo a ejecutar. El vector no es vacío, tiene por lo menos un elemento. Miro el primero, estoy buscando un 7 y lo que hay es un 1, así que no es. Otra vez salgo por el else y tengo una nueva llamada a f de n. Bien, los parámetros. Voy a agregar una cosa acá. Funciones no deberían imprimir a pantalla, pero vamos a hacer que acá imprimimos B. Después de que se destranquen las llamadas. ¿Está? Para ver, a ver bien qué pasa. Bueno, n vale 7 y me llamaron con el vector de la llamada anterior desde la segunda posición. O sea que B vale 7, 9. Estoy en el caso vacío no. B de 1 es n, el 7 ese que estoy buscando, así que f de n vale 1. En este entorno f de n vale 1, llegué al final del if, no tengo que ejecutar más nada, se terminó la ejecución de esta función. Y se devolvió hacia afuera un 1. Ese 1, esa función que me había llamado, este pertenece que me había llamado, el valor que devolvió es 1, que se asigna al f de n de este espacio. ¿Ah? Terminé de ejecutar la asignación y ahí puse que imprima el valor de B. O sea que si yo escribía este código, ¿ah? Tienen que ver en Octave, o sea, pueden probar a hacer este código y hacer el ejemplo de ejecución. Yo no me acuerdo, Octave, si le escribí solo la variable, si te la muestra en una función. Me parece que si es adentro de una función no lo imprime. Pero pueden hacer un disp, ¿tá? No vayan a hacer eso en un parcial. Es solamente para darnos cuenta cuánto vale la variable nomás. ¿Tá? Lo que va a imprimir en la pantalla es B. Como estoy ejecutando acá, B vale 1, 7, 9. O sea que lo que vería en pantalla es un vector que dice 1, 7, 9. Terminé de ejecutar esta llamada. Esto no existe más. El 1, fíjense que como pertenece esta llamada y asignada al FDN y es el parámetro de salida, básicamente lo que está pasando, ¿no? Si nos abstraemos como un paso, es cada uno procesa uno y lo que hace es llama al resto. Y lo que devuelva, ya sea porque lo encuentre o porque llegue al vacío y no se encontró, hace un pasamano que devuelva el resultado hacia afuera. Pero a la vuelta yo acá no estoy haciendo nada, ¿no? Es lo que me devuelven es lo que yo asigno para afuera para que salga. Lo que me devuelven lo asigno para afuera para que salga. No hay ningún procesamiento a la vuelta. ¿Ah? Entonces esto devolvió 1. 1 es lo que se asigna acá. Terminó esa llamada. Tengo esto del imprimir el B para que quede claro por las dudas. Si se imprime B, como es en este entorno, B vale 5, 1, 7, 9. Llegué al final, se terminó de ejecutar todo y lo que hice es devolver un 1 hacia afuera que se imprimiría, no sé, en pantalla o algo. ¿Ah? En el EVA debe haber, en algún lado está publicado una cosa que se llama disp variables, que es una rutina que se hizo, esa era para MATLAB, en Octave no debe funcionar, pero si alguno está usando MATLAB, la puede usar, que básicamente lo que hace es, si vos tenés una función recursiva con algunos parámetros y haces una llamada recursiva, te imprime las variables en cada uno de los entornos de las llamadas. ¿Ah? ¿Para qué? Para que veas que efectivamente pasan estas cosas. Hay un tema acá en la recursión, cuando vos tenés varias llamadas una dentro de la otra, es que a veces les cuesta ver que efectivamente existe este entorno con estas variables y el otro entorno con las otras y eso les genera dudas.
una cosa que pueden hacer si hay algo que no les cierra, que no están entendiendo, es eso, imprimirse las variables. Porque eso es la realidad, digamos. ¿Tá? ¿Se entendió esto más o menos? ¿Tá? Esto no tiene nada raro con lo que hemos hecho. Lo único que llama la atención, pero pasaba también con los números. Cuando nosotros teníamos la recursión en n, en un número natural, habían varios entornos y en cada entorno n valía distinto. Bueno, acá tenemos varios entornos, cada vector tiene elementos diferentes. Si bien hay muchos en los que están copiados los mismos elementos, pero son lugares distintos de memoria con valores distintos. ¿Tá? ¿Se entendió eso? Bueno, vamos a ver qué pasa en el otro caso. En el caso en el cual el elemento no está. Voy a copiar, vamos a sacar esto del B, que en realidad estaba ahí solamente para entender esto. Y voy a copiar las primeras llamadas que eran iguales, ¿no? Esto es pertenece. O sea, acá lo importante es entender qué es lo que está pasando, no voy a repetir todo lo que ya vimos. Entonces acá tengo un f de n que llamó a este segundo entorno. Que tenía un n7, un b que es 179. Perdón, puse 7 y es 2 en este ejemplo. Ahora lo que estoy buscando es un 2. Esta es la tercera llamada, que es en la que nos habíamos quedado. Habíamos abierto el vector hasta este punto. Fíjense lo que está, en cada paso lo que está haciendo es como comer uno del vector y ver si ese me sirve o no me sirve. Si me sirve, termino. Y si no me sirve, tengo que abrir uno más. ¿Ah? Entonces habíamos llegado hasta acá, nos quedaban dos elementos, el vector no era vacío, ahora no es el elemento, porque lo cambié y tengo que hacer una llamada más que achique el vector. Este es 2, B, solo tiene el 9. Y acá viene la cosa rara por la cual estoy haciendo este ejemplo también. Para que quede claro esto, que es como algo medio que a lo primero les puede llamar la atención. El valor que estoy buscando es 2 y tengo un vector que tiene un único elemento. El vector no es vacío, así que esto no se cumple. El elemento que estoy buscando es un 2 y el que tengo es un 9, así que esto no se cumple y vengo acá. Lo que tengo que hacer es una llamada recursiva a la función pertenece, con el mismo elemento que estoy buscando y con un vector que va desde la posición 2 a 1. N vale 2 y en este espacio para acá me llaman con B desde la posición 2, o sea 2, 2 puntos, 1. ¿Qué tiene que dar eso? Vacío. Si eso no diera vacío, no podríamos usar recursión porque no podría ir achicando los vectores. ¿Qué pasaría cuando llego a este punto que tiene uno solo? Yo tengo que poder sacarle ese elemento. Si yo escribo los índices cambiados, o sea, estoy poniendo... Fíjense que es parecido a lo que pasa con un for si vos le escribís mal los índices. Si vos agarras y pones por defecto for de n a 1, lo que le hace es dice, eso no lo puedo ejecutar, no. ¿Se entiende eso? Si yo le estoy poniendo los índices en desorden, él espera que estés recortando el vector. Se encuentra con algo que no es eso y lo que dice es, bueno, eso es vacío. ¿Ah? Eso es como lo raro que hay en esto, cuando tenés recursión sobre vectores, los que les puede llamar la atención, digamos. ¿Tá? Entonces, bueno, ahora vamos a procesar lo que da acá. Pero fíjense esto que yo les decía, y a riesgo de ser pesado y de insistir con eso. Acá tengo un vector que tiene los 4 elementos.
acá tengo uno que tiene los 3, uno que tiene los 2, uno que tiene los 1. Fíjense esta idea como de que va con las definiciones recursivas y eso. Es como que yo tengo capas alrededor de los casos base y cuando tengo una situación yo estoy parado en el vector completo. Entonces lo que arranco es a procesar y a sacar esas capitas una por una hasta que llego al paso base. En este caso el paso base era porque coincidía con el primero y en este caso porque coincide con el vacío. Pero tengo que lograr tener esa lógica de desarmar y de llegar al paso base, si no, no termina nunca. ¿Tá? Llegué al vacío. Entonces, es vacío, devuelvo 0. O sea, f de n vale 0. Y fíjense que... ¿Lo qué? Bueno, por eso, cuando vos a un vector que tiene un elemento, en realidad debe funcionar en cualquier vector, pero si vos le pones 2, 1, como él por defecto espera que eso sea creciente, él lo que te hace el vacío, te dice, no, es como que no hay índices que cumplan lo que vos querés. Entonces, si yo no puedo elegir índices de B, el vector que es más razonable que te devuelva es el vacío, digamos. Esa podría ser como un poco la explicación, o sea, lo pueden entender como notación y la explicación de fondo es que si no, no podrías hacer recursión en el vector, tendrías que siempre parar cuando el vector le queda un elemento, porque no, fíjense lo que hacemos siempre, le cortamos 1. Si yo no tengo una forma de escribir el cortarle 1 al vector de 1, siempre mis casos base tendrían que ser digamos. Ahí lo pueden interpretar de dos formas, que tiene sentido por notación o que es algo que se hizo para que los lenguajes, para que este lenguaje cierre para poder hacer la recursión, digamos. ¿Ah? Pero la realidad es que hace eso. Si vos llamás así, lo que te devuelve es vacío. Bueno, entonces este dio 0 y fíjense que los perteneces estaban metidos en los FDN que me iban llamando. O sea que básicamente esto se cierra y devuelve 0. Esto se cierra y devuelve 0. Esto se cierra y devuelve 0. Que se cierra y devuelve 0. Se cierra y devuelve 0. A la vuelta yo no estoy haciendo nada de la recursión. Puede haber en otros ejercicios, vamos a hacer unos hoy, en los que a la vuelta de la recursión yo hago cuentas con lo que me dio. ¿Ah? Bueno, lo hicimos en Fibonacci, por ejemplo. En Fibonacci yo hago las llamadas y después tengo que hacer una cuenta. A la vuelta de la recursión tengo que hacer algo. En estos casos ya está. ¿Se entendió esto más o menos? Bueno, vamos a hacer más ejemplos para seguir entendiendo la recursión. Lo que queremos hacer ahora, el primer ejercicio, digamos, que vamos a hacer, es una función que suma los elementos de un vector. Como siempre, los códigos de todos los ejercicios que hagamos en clase, la solución la publicamos, así que eso no es lo importante que copien. Los ejemplos así detallados sí, no están en las PPT, es buena idea que lo copien y bueno, y la discusión del ejercicio es lo más importante en realidad. Bueno, queremos hacer una función que dado un vector, sume todos los elementos de ese vector. Entonces, bueno, una solución recursiva obviamente a ese problema. La función que tenemos, le vamos a poner sumar. Bueno, tiene un solo parámetro de entrada, que es el vector que estoy recibiendo. Y tiene un solo parámetro de salida, que es el valor, el resultado de la suma, digamos, ¿está? Caso base para ese problema, el vector vacío, ¿no? Es un buen candidato.
Si el vector... ¿Cómo? No, le preguntás el largo. Se puede usar esto length, se puede usar isempty, se puede usar... Lo que pasa es que lo voy a usar... Bueno, sí, se podría escribir antes porque lo voy a usar más. ¿Qué? Sí, si lo pones ahí anda también. Sí, sí. O sea, no es necesario que yo cargue esto en una variable. Si yo llamo a length b, me devuelve el valor del largo. En realidad, en este código son 3 renglones, no tienen... Sería más elegante ponerlo acá porque lo voy a usar un par de veces en el código, pero obviamente eso no se corrige, ¿no? Digamos, pero por las dudas. Si el largo es 0, ¿cuánto vale i? 0. Antes de hacer el else, ¿podría usar como caso base el vector con un elemento? ¿Podría usar como caso base el vector con un elemento? ¿Sí? ¿No? ¿Trae algún problema? Si yo me tomo como caso base el vector con un elemento solo, lo que tengo que decir es que i, como resultado, da ese elemento. ¿Qué problema tiene tomar ese como caso base? No tengo el caso de borde vacío. ¿Ah? No es un problema de recursión, es un problema de que me estoy comiendo un caso de borde. Si mi problema, la entrada nunca va a ser el vacío, podría usar esa solución. ¿Ah? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Cuando algo es un problema, lo dije en algunas clases pasadas, pero es importante. Cuando algo es un problema estructural de la recursión, o sea, no tengo caso base, hay un caso en el que me comí y empiezo a desarmar, desarmar, desarmar y nunca termino. Y otra cosa es cuando me falta el casito de borde. Me falta el casito de borde, es un error, pero no es tan grave como que me falte estructuralmente un paso base. ¿Tá? Entonces, si pusiéramos el de un elemento solo, tendría un problema de que me falta el caso de borde, pero no tengo un problema estructural de recursión, digamos. ¿Tá? Bien, si el vector entonces no es vacío, como siempre, lo que yo les voy a decir es hacer lo mismo. Capaz que para este ejercicio es súper obvio y les sale naturalmente escribir la solución, pero yo voy a tratar de que los enfoquemos y los pensemos siempre con la misma idea que les he tratado de transmitir las clases pasadas. Yo tengo un vector que sé que por lo menos tiene un elemento. Acuérdense la idea recién del pertenece, el primer elemento y el resto del vector. ¿Ah? Yo sé que ese resto del vector tiene un elemento menos que el vector que tengo. Estoy resolviendo un problema recursivo, o sea que en mi solución sumar tiene que aparecer. Si en este paso no pongo sumar, no tengo una solución recursiva. Pero aparte tengo que aplicarla a algo más chico. Como yo sé que esto por lo menos tiene un elemento, puedo hacer un elemento y el resto. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Lo mismo que hicimos en el pertenece. Entonces, es medio obvio que voy a achicar el vector así, que voy a decir, bueno, sumar desde 2, 1, 2, 3. Sumar desde la posición 2 al resto. Fíjense que me pasa todo lo que dije en el pertenece. Esto va a ir achicando el vector y en algún momento esto se va a transformar en el vector vacío, todo cierra. Si esto me devuelve la solución correcta al problema de sumar el vector desde la posición 2 hasta el final, ¿qué es lo que le falta a eso para hacer la solución al problema del vector completo? Sumar el primero, ¿no? ¿Ah? Yo, no sé, si a alguno les genera dudas, me preguntan y los trato de plantear de otra forma, pero me parece que esa idea de pensar, asumir que el otro me resuelve la situación y lo que tengo que ver es qué tengo que hacer en este paso, parecido a la inducción completa, como les he insistido en las clases pasadas, me parece que es la forma más fácil de entender la recursión, por lo menos a mí. ¿Ah? ¿Están todos de acuerdo? ¿Eso es una solución correcta? ¿Funciona? ¿Está todo bien?
Bueno, vamos a hacer el 2. El 2, como siempre a los profesores de computación 1 nos gusta complicarlo, y entonces quiero sumar todos los elementos de un vector, pero quiero distinguir el caso vacío. ¿Cómo lo voy a distinguir? Si el vector original que me pasan es vacío, voy a devolver -1. ¿Se acuerdan que a veces lo hablamos como una especie de código de error? Si todos los elementos que están en el vector fueran mayores o iguales que 0, con eso estoy distinguiendo cuando estoy sumando elementos de verdad y cuando el vector es vacío. ¿Ah? Entonces es sumar los elementos del vector, sumar, bueno, puedo poner igual que el 1, idem 1, idem 1, pero devuelvo -1 si el vector es vacío. Bueno, el cabezal es el mismo porque no me cambia nada eso. ¿No? Sigo teniendo un único parámetro de entrada, que es el vector. Sigo teniendo un único parámetro de salida. Lo que hice fue eso, le agregué como el valor -1, que quiere decir me pasaste el vacío. ¿Sabes? Caso base. Bien, a ver. ¿El vacío es un caso base de alguna forma de este problema? ¿Sí? Entonces, si el largo del vector es 0, lo que tengo que devolver es -1. Si no estoy en ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Que fuera que esto mismo acá. Ah. Dame un minuto, que quiero escuchar alguna otra idea. ¿Alguna otra idea que se les ocurra para esto? ¿Qué tendría que hacer? Que se le sume 1. ¿Dónde le sumaría 1? Se lo sumo, hago el caso recursivo. No, que el paso base tome el primer valor más 1. Bien. Yo tengo un vector que por lo menos tiene un elemento, y lo que voy a hacer es, como el vacío me agrega un -1, lo que voy a hacer es poner un 1 para compensar ese -1 y que me dé 0. ¿Ah? ¿Se entiende la idea? Entonces, hago un 1 más b de 1 más sumar de b de 2 al largo del vector. 1, 2, 3. Está bien. Acá, ¿dónde lo pondríamos? Después de que volvió la recursión, acá después del en. Y es igual y más 1. El anterior se dieron cuenta que estaba mal, ¿no? Ahora los discutimos los dos. ¿Qué violan esas soluciones? La anterior, esta. La premisa Pedemonte de que
el sumar me tiene que devolver el correcto. Acá lo que estoy tratando de hacer es corregirlo en el paso siguiente. Nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar esta solución. ¿Por qué? Por lo que vos te diste cuenta y lo quisiste sacar para afuera. Porque esto se llama en cada paso recursivo. Entonces te va a sumar uno por cada llamada. No uno solo en el paso que vos quieras. Es que lo que ustedes dijeron primero es la solución correcta, por eso, pero quería que discutiéramos esto. Se apuraron. ¿Entienden eso? Esto es lo que yo varias clases pasadas les decía. En la recursión no hay que tratar de en un paso corregir lo que pasó en el anterior. Si hacen eso, lo están pensando mal y eso no les va a funcionar. Fíjense esto. Si yo me tomo el vacío que me devuelve -1 y lo que digo es, bueno, claramente hay dos situaciones. Cuando yo quiero que todos se sumen y cuando está el vacío. Si yo quiero compensar ese -1 que me agregó el vacío en la recursión en alguno de los pasos, como este código se ejecuta en cada llamada, no suma 1, suma 1 por llamada. En lo primero lo habíamos escrito acá. Si lo escribo acá, no sé, lo podemos hacer con un ejemplo corto sin entrar demasiado en detalle. Pero si yo tengo un vector que tiene, no sé, quiero hacer sumar de 1, 2, 3. ¿Ah? En el primer entorno, B vale 1, 2, 3. ¿Ah? En el segundo vale, no lo estoy escribiendo con todo el nivel de detalle para no perder demasiado tiempo, ¿no? En el tercero, B vale 3. Y en el último, B es vacío. Esta llamada me va a devolver -1. ¿Qué es lo que voy a hacer en este paso a la vuelta? Estoy con el primer ejemplo que hicimos, con el primer código que escribimos, con acá poner un +1. ¿Tá? Ahora después discutimos esto. Poner ahí un +1. Si yo pongo ahí un +1, fíjense lo que hace a la vuelta. A lo que me dio como resultado, le suma el +1, o sea que me da 0, bien, y suma el valor que yo quiero, el valor actual, el B1. O sea que en este caso me devuelve hacia afuera 3. Bien. ¿No? Acá dio -1, acá dio 3. Parece que viene bien la cosa. Cuando vuelvo acá, ¿qué hace? A lo que me devolvió el anterior, le suma 1, porque está acá el +1, y no hay ninguna magia. Todas las llamadas son iguales, todas se ejecutan de la misma forma. O sea que acá estoy haciendo 1 más el 2 que es el que estoy procesando en este paso, que da 3, más 3, 6. Acá le agregué 1 de más, porque en todos los pasos estoy sumando 1. El primero me compensó, pero acá me pasé en 1. Devuelvo 6 hacia afuera y otra vez acá estoy haciendo +1 del +1, el primer elemento, o sea, otro más, 2, o sea que acá me da 8 y devuelvo 8 hacia afuera. Estoy devolviendo 2 de más, o sea, voy a devolver, si el vector tiene n posiciones, voy a devolver n-1 de más que no debería devolver. ¿Se entendió eso? 1 sobre el largo del vector. Ahí me la estás complicando. Habría que ver. No, y eso tampoco te funciona, porque cuando el vector vale 1, sumás 1. Pero acá estás sumando un medio, o sea, todo esto te sobra también. La segunda idea, o sea, esto no funciona. ¿Sí? ¿Sí? Del entorno en el que estabas. Claro. O sea, es igual que el del pertenece. Acá el primer elemento es el 3. En este es el 2 y en este es el 1. La otra solución, en realidad creo que incluso es peor, porque hacer esto acá, vamos a ver, lo voy a escribir qué hace, pero hacerlo ahí es peor todavía.
A ver, esto sería con el asterisco 1, que es esto que ya taché acá, que no va. Y vamos a ver con el asterisco 2. O sea, no tengo el más 1 acá, sino que lo que hago es, lo pongo afuera del if. Bueno, otra vez, tengo todas las llamadas. Voy a escribir las llamadas. ¿No? Se va a desarmar todo eso. Llegué al vacío. Y acá vale menos 1. ¿Está? Pero fíjense, dejé de ejecutar esto, se acabó el if y después de eso viene esto. Este código tengo que ejecutarlo, está escrito acá. No puedo salteármelo porque estoy en el caso base y está escrito, hay que ejecutarlo. O sea que lo primero que voy a hacer es decir que y menos 1, y acá ya es 0. En realidad para la lógica de acá, para el siguiente paso me va a servir, pero fíjense lo que pasaría acá. Fíjense lo que pasaría acá si me llaman con el vacío. Si me llaman con el vacío, voy a ejecutar esto, menos 1, lo voy a compensar acá, o sea que voy a devolver 0. No voy a cumplir con lo que me pedían. O sea, para el vacío devuelvo mal el resultado. Aparte de eso, cuando venga acá, me llamaron con este código. Es B1 más lo que me dio como resultado el sumar. O sea que Y vale 3. Terminé con el else y este código está acá. Hay que ejecutarlo en todos los pasos. No es que si lo pongo acá, se ejecuta solo una vez en algún lado. Se ejecuta en todos los pasos. O sea que acá ya pasé a ser 4. Devuelvo el 4 hacia afuera. Acá le sumo el 2 que me da 6. Voy a escribir los dos valores para que quede claro. Sumo el 6. Después lo modifico por 7 con la asignación esa que tengo ahí. Esto no existe más. Acá el Y es el resultado del anterior, que era 7, más el 1 este. O sea que me da 8. Y como tengo el igual, Y más 1, allá abajo, lo transformo en 9 y devuelvo 9. O sea que me pasé en 1 más todavía. ¿Está? ¿Por qué? Si ahora lo pensamos, si nos abstraemos un paso y nos queda claro que todo el código se ejecuta en todos los pasos, antes yo lo tenía acá. Entonces en el vacío no sumaba ese 1. Ahora lo sumo en todos los pasos, por eso da 1 más. ¿Ah? ¿Se entendió todo esto? Es clave que ustedes cuando vayan a hacer ejemplos de ejecución y todo eso, cuando estén resolviendo ejercicios de práctico y cuando sean la prueba, en lo que sea, traten de ver que no les pase esto. O sea, si ustedes en algún caso están tratando de resolverlo en el caso siguiente, es imposible que funcione, créanme. Si encuentran una forma de hacerlo funcionar, me lo traen a la clase y lo discutimos. Pero no funciona, no hay forma. Porque todo el código se ejecuta en todos los pasos. Cualquier compensación que hagas se va a hacer en más pasos de los que lo precisás. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cómo logro que esto camine? Este ejercicio tenía una trampa y es que en realidad el Y es menos 1 es como una especie de caso de borde que me está molestando en el caso recursivo. Bueno, lo que tengo que hacer es separar los casos. Cuando es vacío devuelvo menos 1. Ahora, cuando tengo un vector que tiene un solo elemento, lo que tengo que hacer es devolver el valor que tiene. No tengo que hacer que se me mezclen los vectores con elementos del vector vacío. Digamos, es como que no me sirve como caso base el vacío para la suma de los que tienen elementos. Escribo esa solución acá. Bueno, borro esto acá y la escribo acá, que es casi... Reutilizo. O sea, si el vector tiene un elemento, el resultado
Perdón, acá es -1, ¿no? Porque estoy reutilizando lo anterior y no había visto que esto... Si el vector es vacío, devuelvo -1. Si el vector tiene un elemento solo, lo que tengo que devolver es b de 1. Y si no, o sea, si tiene más de un elemento, lo que tengo que hacer es y es b de 1 más b de 2 a length de b. 1, 2. ¿Se entiende? Entonces, mi caso base de verdad es este. Este es el caso base, es andar desarmando, desarmando, cuando tenés uno solo, sumale lo que tiene ese. Y este es como un caso de borde. Cuando mezclaba todo, se me mezclaban dos cosas que eran distintas y me complicaban, ¿tá? No es la única forma que hay de resolver eso, ¿está? ¿Lo qué? Bueno, si acá pusiera 0, por ejemplo. Sí, es que no... En general en el curso no somos muy pesados si ponen casos... Si ponen casos de... Perdón, pasos base de más, no somos muy pesados. En realidad precisarías uno solo, ¿no? Está, pero sí, podrían estar los dos que no pasa nada. Claro, lo que pasa es que depende del problema. Fibonacci precisa 2, no lo podés resolver sin 2. Sumar un vector, precisás 1, digamos. Tampoco es algo que sea que los matamos por eso y depende un poco de lo que hagas. Si me estás poniendo 6 casos base en un problema que precisa 1 y lo estás pensando mal, digamos. Más alto que no te escucho. ¿Sí? Sí, me falta la llamada de la función recursiva. Si ustedes ven cosas que están mal, me avisan porque me apuro a veces y... Sumar. Esto igual en el código que está en las transparencias está bien, ¿no? Faltaba la llamada... ¿Sí? ¿Qué era eso? ¿Se entendió esto? ¿Cómo? Todo... B de 1 más el resto del vector. ¿Sí? No, porque fíjate que si estoy acá, sé que... Olvidémonos del caso de borde este. Ahora separé de alguna forma en el caso base de con un elemento y este es el de que tiene por lo menos 2, porque si no el largo me hubiera dado 1. Entonces, cuando por lo menos tengo 2, sumo el primero y lo achico. En algún momento, eventualmente lo voy a ir achicando y me va a quedar un vector de 1. Cuando quede un vector de 1, voy a entrar por acá y no voy a hacer esto. ¿Se entendió eso? Claro, pero solo va a estar sumando en un paso. Hacemos un ejemplo cortito. El vector B es 4, 2, 5. Voy a escribir primero las llamadas para ir más rápido con el ejemplo y ahora las discutimos. En la segunda llamada B es 2, 5 y en la tercera llamada B es 5.
sumar de 4, 2, 5. ¿Está? Empiezo a ejecutar el código. El vector no es... Ya creé el entorno, tengo la variable b que tiene 4, 2, 5. El largo no es 0. El largo tampoco es 1, así que salto acá. Tengo que llamar a sumar con un elemento menos en el vector, entonces se genera este entorno. ¿Ah? El vector en ese entorno, empiezo a ejecutar el código. El vector no es vacío, el vector no tiene un elemento, así que esto es falso. Vengo acá, tiene por lo menos 2, así que parto en el primer elemento y el resto y hago otra llamada recursiva con b con un solo elemento. Empiezo a ejecutar esta. El largo del vector no es vacío, el largo es 1, o sea que y vale el elemento. Y vale 5. Llego al final del código y devuelvo el 5 hacia afuera. ¿A dónde lo devolví? A este entorno. ¿Quién me había llamado? Me habían llamado acá. Y fíjate lo que dice ahí. Dice, el primer elemento del vector, que es 2, más lo que me devolvieron como resultado. Vos, este 2, solo lo estás sumando acá en este paso. Solo en este paso estás sumando este 2, porque solo en este vector es el primer elemento del vector. El problema es este, que el problema no. Como las llamadas van haciendo que los vectores tengan distintos elementos, el primer elemento en esta llamada es el 4, el primero en este es el 2, el primero en este es el 5. Entonces ese b de 1 vale distintas cosas dependiendo del entorno. Entonces acá lo que hice es 2 más lo que me devolvió esto, que es 7. Esto no existe más y lo devuelvo para afuera. Me habían llamado, se habían quedado trancado acá. B de 1 es 4, que es el primero del vector en esa llamada en la que estoy, más lo que me devolvió la recursión en la suma. O sea que esto da 11. Esto se termina y devuelve 11 hacia afuera. ¿Tá? Y es lo que sumaban los elementos del vector. ¿Se entendió eso? ¿Tá? Ahí lo importante es eso, es cada una de estas instancias, ¿tá? Cada una de estas llamadas tiene un vector b distinto que tienen distintos elementos. Típicamente estás operando con el primero o con el último, no más que eso. Entonces, el primer elemento de cada llamada es distinto. ¿Tá? Eso es lo fundamental ahí. ¿Se entendió esto? Claro, no, porque este es el caso base. A este caso solamente va a entrar cuando pase ¿qué? Cuando me invoquen originalmente con el caso vacío. Cuando el que llame a la función sumar le pase un vacío. Solo en ese caso. Bien. Ejercicio. A ver, acá no va a entrar ni de casualidad. Ejercicio 3. Acá. Ahora lo... ¿Sí? O sea, lo que pasa es que cuando vos tenés el vector que tiene uno solo, estás entrando en este paso. Y en este paso nunca le decís, cortame el vector y sacale este elemento. O sea, vos vas desarmando, desarmando, desarmando. Cuando queda el vector con uno solo, vos lo que haces es devolvés un valor. Nunca lo cortás. La única forma de que llegue, o sea, fíjate, este es el caso 0, digamos, largo 0. Esto es largo 1 y esto es largo mayor o igual que 2. Entonces, este achica, chica, puede llegar a este, pero acá nunca. Este ya devuelve y no achica. ¿Ah? Acá solo se puede llamar si el vector original con el que me llaman es el vacío. Es el único caso en el que entra.
Bueno, ahora lo que quiero hacer es un buscar si un elemento pertenece. Buscar si un elemento pertenece al vector y devolver su posición. Pero, para que sea entretenido, vamos a poner que si el elemento no pertenece, tenemos que devolver -1. Porque ya vimos que esto que poner los -1 ahí, los vuelve interesantes a los problemas. Bueno, empecemos con el cabezal. Quiero buscar un elemento en un vector. Si el elemento está, quiero devolver la posición que ocupa. Y si el elemento no está, lo que quiero devolver es -1. Sería como, bueno, no pertenece. Bueno, yo no les estoy preguntando, pero obviamente en estos ejercicios estamos haciendo las recursiones en el vector. O sea, lo que voy a hacer es achicar el vector. Paso base. Podemos aplicar un poco esta idea que hicimos acá, esto de agarrar y decir, si el vector tiene largo 0, devuelvo -1, y si es el primer elemento, está en la posición 1. ¿Funciona eso como paso base, candidatos? ¿Está bien? ¿Lo ven eso allá? ¿Funciona esa idea? La misma que aplicamos recién. Si desarmé el vector y llegué al vacío, es -1, no pertenece. Ahora, si está en la primera posición, acá es un poco... Bueno, pongamos el del vacío primero. Si el largo del vector es 0, devuelvo -1. Ahora, bueno, exactamente yo no debería preguntar si el largo es 1, porque eso lo podía hacer en el de la suma. Lo que me interesa es si es el primer elemento, ¿no? Porque esto me pasaba en la suma, que yo lo iba achicando y me quedaba al final con uno solo. Pero ahora el elemento que estoy buscando no tiene por qué estar en el último que yo procese, ¿no? Acá este era mi caso base porque era el último elemento, digamos. Entonces, lo que puedo fijarme es si el primer elemento es el elemento que estoy buscando, ¿no? Si yo tengo un vector, y acá tiene E, 5, 2, 9, 8, y lo que estoy buscando es E, la posición que ocupa es la primera. Está bien, es lo que quiero devolver. O sea, si B de 1 es el elemento, Y vale 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Esto los convence hasta ahora. O sea, si yo en algún momento fui desarmando y llegué al vacío, tengo que devolver -1. Si en algún momento, si el primer elemento es el que estoy buscando, está bien. Ahora tenemos que pensar el caso recursivo, ¿no? Tenemos que pensar el caso recursivo. Para pensar el caso recursivo, voy a escribir el else por acá. Bueno. Hay una cosa que está bien, que ya el compañero se dio cuenta, que es esto. Si yo
estoy acortando el vector y tiene elementos, supongan que ya procesé todo esto y lo fui achicando. En algún momento yo estoy buscando el E y me lo encuentro acá. Yo el M creo que está en la primera posición, pero no está en la primera posición. A la vuelta de la recursión, yo voy a tener que hacer algo para que eso se transforme en el resultado correcto. Esto no viola la regla que yo les decía, porque ya empiezo a ver sonrisas como diciendo, ah, pero lo corregís a la vuelta, porque en este vector el E está en la primera posición. El problema es que en este otro vector el E no está en la primera posición, está en la segunda. Entonces ahí sí tengo que corregir. Pero tengo que corregir porque cambió el problema. ¿Se entiende eso? Ahora lo vamos a ver. Lo que voy a hacer es escribir el else acá. Vamos a empezar con... Sí. Ahí voy a escribir el else. ¿Está? Lo primero que podemos hacer, que es lo más fácil, lo más sencillo, es decir, bueno, ¿cómo le llamé? Le llamé posición. O puede ser Y, no sé. Voy a ponerle posición. Otra vez lo podemos volver a pensar. Fíjense cómo esto que yo repito y en algún momento lo van a tener internalizado y les va a salir como, esperemos que les salga como así, súper sencillo. Yo tengo un vector que tiene por lo menos un elemento, ¿no? No estoy en el caso vacío, estoy acá, por lo menos tiene un elemento. Ese elemento no es el que estoy buscando. Ese elemento no es el que estoy buscando porque si no hubiera entrado en aquel if. Entonces es un vector que tiene un elemento y el resto, y sé que ese resto, sé que tengo que buscar en ese resto. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una llamada recursiva. Una llamada recursiva, ¿para dónde? A partir de la segunda posición. O sea que pos tiene que llamar a buscar el elemento en B de 2 al length de B. 1, 2, 3. Sí, es una variable local acá. Le llamé pos ahora. ¿Quién fue que...? Sí, le llamé pos. ¿Ah? Es en la que guardo el valor de lo que me devolvieron. Después yo tengo que devolver en Y. Pero por ahora lo que me dio lo guardé ahí. ¿Ah? Tengo lo mismo de siempre, llamada recursiva, caso más chico, asumo que me devuelve lo correcto. Entonces lo que me decían por ahí los compañeros es decir, bueno, fíjate que pasó esto, ¿no? Vos estás acá, en un caso en el que llamaste, ¿no? Y en el otro te dijeron está en la posición 1, pero no está en la posición 1, porque este vector tenía un elemento más, que el otro vector no sabía que lo tenía. Entonces, para devolver el resultado correcto, lo que tendrías que hacer acá es sumarle 1. ¿Ah? ¿Se entiende? El vector que yo tengo un elemento y el resto del vector. Yo le digo, buscame en el resto. Si yo asumo que eso me devuelve la posición correcta, no tiene por qué ser la primera. Podría ser que esté por acá, digamos. Suponiendo que esta es la 4, yo asumo que esto me va a devolver 4. Si mi vector tenía acá un elemento más, en mi vector, ¿en qué posición está? En la 5. Sumás 1 porque es el que vos te comiste. ¿Qué qué? Te quedás con el vector de n-1. Distinto sería si vas cortando el vector, ¿no? Claro, o sea, vos estás haciendo la llamada recursiva con 1 menos. O sea que vos te comiste 1, que fue el que procesaste, el que no es igual, el que sabés que no es igual. Si en el vector recursivo te devolvió una posición, un valor cualquiera, 4, como tu vector en realidad tenía un elemento más, no estaba en la posición 4 de tu vector.
Estaba en la posición 5. Eso es lo que corregimos con el post más 1. Pero entiéndanlo esto bien, porque puede parecer que es contradictorio con lo que vengo diciendo todas las clases pasadas. Sí, esperen que tengo 2 preguntas, pero déjenme terminar esta idea. Acá no estoy violando eso que yo les decía. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando, vamos a ponerlo con números. Si yo estoy buscando un número 5, acá, y yo les muestro este vector y les digo, ¿en qué posición está el número 5? Ustedes me van a decir en la posición 1. Pero si les muestro este otro, ustedes me van a decir la 2. Y en este está en la 3. Y en este está en la 4. ¿Tá? Las llamadas recursivas me están devolviendo el resultado correcto. El problema es que están viendo un vector más chico. No me pueden devolver. Cuando yo llamo acá, esto no me puede decir, está en la posición 5. Porque él no sabe cuántos elementos yo comí. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Esto no viola el principio este que decíamos de no corregir a la vuelta. Sí, tenía una pregunta acá y otra allá. Esa solución no está bien porque nos falta eso. Ahora vamos a eso. Sí. Sí. Claro, pero mirá este vector. Este vector tenía 4, 2, 5. Yo buscaba el 5. No es este elemento. Entonces lo achico. Busco el 5 acá, no es este elemento. Busco el 5 acá, sí es este elemento. Para mí, para esta llamada, el 5 ocupa la primera posición, porque es todo lo que veo del vector. ¿Ah? Pero a la vuelta de la recursión acá, yo sé que mi vector en realidad no es solo lo que estaba de acá para allá, sino que había un 2 que yo lo procesé y que no me sirvió. Entonces, la posición del elemento es lo que me haya devuelto esto más este que me comí yo. Entonces, si vos mirás en este vector, ¿en qué posición está el 5? Está en el 2. En el 1 que me devolvió el otro, más el 1 que le sumé yo. Cuando devuelvo para acá, es otra vez lo mismo. Le vuelvo a sumar 1. ¿Por qué? Porque yo le pregunté, en este pedacito de vector que te estoy tirando, ¿en qué posición estás? En la 2. Pero hay 1 que me lo comí yo. Reconstruís el largo. Exactamente. Bueno, eso es lo que preguntaba el compañero. Ahí falta algo, ¿no? Porque yo, justo en el ejemplo, para la compañera, la duda esta que tenía, lo que llegué es hasta acá. Y si estaba buscando un 8, desarmaba vacío, me devolvía un -1, y todo esto que estoy haciendo acá atrás empieza a sumar más unos sobre ese -1. No funciona. ¿Por qué no funciona? Por lo mismo que funcionaba esto. No funcionaba esto. Se me está mezclando el caso ese de borde de devolver el -1 con el caso de cuando tengo que sumar 1 en este caso. ¿Se entiende eso? Entonces lo que tengo que hacer es distinguir qué pasa con el post. Si el post es -1, ¿qué tengo que devolver? Estaba acá. Miré el primer elemento, no es el que estoy buscando. Llamo recursivamente en el resto del vector y me devolvieron un -1. Si no está en el resto del vector y no está en el elemento que miré yo, ¿qué tengo que devolver? -1, no está. Si no, ahí sí, lo que tengo que hacer es que Y es post más 1. Esto, como siempre, el código está. No se preocupen en copiar el código hasta el último detalle. Lo importante es que entiendan la idea, que les quede claro que eso funciona. Los ejemplos de ejecución detallada, como es complicado hacer esos dibujos en las PPTs, no, eso sí no está. ¿Se entendió esta idea? ¿Se entendió que esto funciona?
A ver, vuelvo a hacer un repaso general a la función. Tenemos el caso vacío que devuelve -1, ¿no? Si yo voy desarmando, o originalmente me llaman con vacío, desarmé, llegué al vacío. Si alguien lo hubiera visto, la recursión se hubiera cortado antes. Porque alguien cuando ve el elemento dice, ya está, no sigas abriendo el vector. Si llegué al vacío es que no está, devuelvo -1. Si estoy en el caso en el que por lo menos tiene un elemento, lo que tengo que hacer es ver qué pasa con ese elemento. ¿Es el que estoy buscando o no? Si es el que estoy buscando, devuelvo 1, porque en el pedacito de vector que yo estoy viendo, este es el primer elemento. Si no, o sea, tengo un vector que se compone de un elemento y el resto, y el primer elemento no es el que estoy buscando. Entonces lo que le digo es, buscalo en este otro pedazo de vector. Ahora, ¿qué pasa? Ese otro pedazo de vector me puede devolver dos cosas. Me puede devolver -1. Si me devolvió -1, lo que quiere decir es que en el resto del vector lo buscó y no lo encontró. Yo miré 1 porque lo miré acá y tampoco está. Entonces, si no está en el resto y no está en el primero, no está. -1. Si sí estaba en el resto, ese resto fue con un vector 1 más chico, ¿tá? Con un elemento menos, ¿tá? Piensen en todos estos dibujitos que hicimos acá, ¿tá? En un vector que tenía 1 menos. Entonces, para que dé el resultado correcto, tengo que sumarle 1 más, que es este elemento. Es el B1 que yo procesé y que no es el que estaba buscando, ¿tá? Y eso se hace en todos los pasos de la recursión, porque si yo, el vector tenía 10 y corté, después tiene 9, tiene 8, tiene 7, tiene 6, tiene 5, y cuando tiene 5 lo encuentro, está en la primera posición. Yo no tengo que devolver 1, tengo que devolver 1 por cada una de estas posiciones que me comí. Y eso es lo que corrige eso. ¿Se entendió esa idea? Bueno, hay una solución bastante más sencilla que eso. Bastante más sencilla. La letra que hicimos, como siempre en estos casos, es ambigua y no dice nada sobre... Supongamos que está una vez sola el elemento, ¿no? Podría estar varias veces. Supongamos que está una vez sola. Sí, están las dos formas en las diapositivas. El primer caso, el caso este de borde, base, depende cómo lo veamos, es el mismo. ¿A alguien que no haya venido ya a esta clase en años previos, se le ocurre cuál es la solución a ese problema? Si yo tengo este vector, ¿hay otra forma en la que yo pueda resolver la recursión para que cuando vea el elemento no tenga que hacer todas estas complicaciones de sumar 1, restar 1, todo eso? Sumar 1 en realidad. No, recursión. No estamos mezclando recursión e iteración. Solo recursión. El paso del 1 no se puede ser no necesario. No, no es eso. Es el problema de que es el famoso problema de que cuando uno tiene martillos en la mano, todas las cosas parecen clavos. Estamos acostumbrados, por las recursiones que empezamos a hacer, que hicimos las recursiones de izquierda a derecha. En esta letra, tan vaga como eso, en ningún lado decía que tenía que hacer eso así. Fíjense que si yo voy comiendo de acá, en vez de... Acá lo que hacíamos era comíamos así, entonces cuando lo encontraba, ocupaba una posición que no es la que yo precisaba. Si yo como así,
Cuando lo encuentro, está en la posición correcta, está en el 4. No tengo que hacer todo eso, sumar 1 para que dé el resultado correcto. ¿Se entiende eso? Y esto es solamente la elección de qué lado hago la recursión. Elegí el lugar complicado para este problema. Para sumar es lo mismo, para hacer la suma de hoy en día era lo mismo, comer de la izquierda, comer de la derecha. En este caso, si yo como elementos de la izquierda, me compliqué el problema. Si como de la derecha, cuando el elemento lo encuentro, lo que tengo que devolver es el largo del vector. Ya está. ¿Lo ven eso acá? O sea, si el largo, si B del largo del vector es el elemento, si B del largo del vector, o sea, si miro la última posición del vector y es lo que estoy buscando, lo que tengo que devolver es el largo del vector. Si el último elemento no es el que estoy buscando, ¿qué tengo que hacer? Si el último elemento no es el que estoy buscando, ¿qué tengo que hacer? Saco el último elemento, o sea que voy desde 1 hasta el largo menos 1. Lo que me va a devolver eso, ¿qué tengo que hacer con eso? Si el elemento está... No, pero eso ya lo hice acá, ¿no? O sea, yo tenía un vector de n elementos. El n sé que no es, porque si no lo hubiera devuelto acá. Lo que estoy haciendo es llamar recursivo para el de n menos 1. ¿No? Estoy sacando este paso. O sea, estoy acá y estoy llamando recursivo para este vector. Esto me puede devolver dos cosas por lo que hace esta función, ¿no? Me puede devolver, ¿qué me devolvería si el elemento está? Me devolvería el 4 ese. ¿Ah? Si me devolvió el 4, ¿este paso tiene que agregar algo? ¿Tiene que hacer algo? No, ya está en la posición correcta. ¿Está? O sea, como yo los elementos los saqué de acá, cuando este lo encuentra me devuelve 4, y lo único que tiene que hacer este es devolver el 4 hacia afuera, no tiene que hacer ninguna operación más. ¿Lo devuelve hacia afuera por eso? Claro, el resultado que me da, el buscar, yo tengo que pasárselo con mi Y para afuera, digamos. ¿Ah? ¿Pero eso porque lo hace automáticamente la computadora? No, cuando yo pongo Y igual busco, o sea, yo digo, quiero que este valor lo devuelvas en Y. Sí, pero viste que cuando vos haces de izquierda a derecha, ¿Sí? no tenés que sacar ninguno, ¿no? Te dan la cuarta posición. ¿Sí? Ah, sí, ahora pasa porque, o sea, eso pasa porque ahora el largo del vector coincide con donde está el elemento, ¿sí? Sí, sí. O sea, en el otro caso, el elemento me quedaba en la posición 1, digamos. Ahí hay un tema como de posicional de los vectores, digamos, de que saqué de un lado que me desarma la relación numérica, digamos, del vector. Digamos. Ahora, si el elemento no estaba, si llamé con 1 menos y me devolvió menos 1, en vez de buscar el 5, estoy buscando, no sé, 8. ¿Qué me devolvió la llamada a buscar? ¿Y yo qué tengo que hacer en este paso? Nada. Entonces, lo único que tengo que hacer es la llamada recursiva. Buscar elem de B de 1 a length de B menos 1. Uno, dos. ¿Se entiende eso? Si yo estoy sacando los elementos del final, si yo estoy sacando los elementos del final, ¿no? O sea, procesé este elemento
y me di cuenta que no es el que estaba buscando. El que está en length de b no es el que estoy buscando. Voy a llamar recursivo para el vector hasta length de b menos 1. Eso me va a devolver algo. Si es un número, ese número está bien por cómo se generan los índices, aparte por lo que yo les decía hoy de asumir el resultado correcto y todo eso. O sea, si el elemento está en la posición 4, ese vector me tiene que devolver 4. ¿Ah? Es lo que me tiene que devolver. Como yo el elemento que saqué es el del final, en el vector con 1 menos más el elemento que yo tengo, sigue ocupando la posición 4, no cambió la posición que ocupa. Si esa llamada recursiva me devolvió menos 1, quiere decir que en todo el vector que yo le pasé no estaba. En el elemento que yo miré no estaba, porque si no lo hubiera cortado yo. O sea que es menos 1. Entonces, lo que me devuelva la recursión es lo que tengo que devolver para afuera. No tengo que hacer más nada que eso. ¿Se entendió eso? ¿Está? Bueno, acá los dos códigos, en general, los ejercicios no son tan vagos en la letra como eso, que capaz que hay alguno que pueden pensarlo por izquierda o por derecha y es distinto, pero en general eso está bueno para darse cuenta como a veces el no encarar bien la recursión me complica más el problema de lo que el problema realmente es. ¿Ah? Bien, con esto empezamos con los ejercicios. Vamos a ver, estábamos viendo funciones recursivas con cabezal y eso. En general, si se acuerdan de la clase pasada, en general los problemas con cabezal es porque nos falta algún parámetro que voy a precisar para resolver la recursión. Eso típicamente tiene que ver con que el problema tiene alguna complicación adicional, tiene alguna cosa rara que hace que yo precise llevar algún tipo de información parcial de los cálculos que estoy haciendo, ¿tá? Pero como siempre en los otros ejercicios que vimos la clase pasada, en general para entender bien el problema, nos conviene ver algún problema parecido, recursivo, para darnos cuenta de qué es lo que nos falta o por qué no puedo resolver eso, ¿tá? O sea, vamos a empezar con un problema que, o sea, la parte A y B que vamos a ver ahora, ninguno de ellos tiene cabezal, nada de eso. La parte C es la que vamos a hacer con cabezal. Lo primero es que yo tengo un vector que tiene elementos, ¿no? Números, y lo que quiero hacer es una función que me separe ese vector en dos vectores. Uno que tenga los elementos pares, o sea, los elementos cuyo valor es par en el vector, y los elementos impares en otro. No los que ocupan las posiciones pares, sino los que tienen valores pares y los que tienen valores impares. ¿Tá? Entonces, separar. Parámetros de entrada. Un vector, ¿no? Y preciso dos parámetros de salida. Esto es un poco distinto a los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Creo que no habíamos hecho ninguno, o capaz que hicimos alguno. Tengo dos parámetros que devolver, ¿está? En iteración ya habíamos hecho problemas así, me parece que en recursión no habíamos hecho, o si hicimos pocos. Bien. Caso base. Si el vector es vacío, quiere decir que ya abrí todo el vector, o originalmente me llamaron con el vector vacío. ¿Qué elementos pares o impares tengo? Ninguno. Entonces lo que tengo que hacer es poner en vacío las dos variables. O sea, si el largo del vector es 0, lo que hago es digo b impar es vacío, b par es vacío. Si no es... Pero no es un caso que me interese,
O sea, yo podría distinguir ese caso, pero no es un caso que me agregue ninguna casuística nueva. Lo podría llegar a ver como, bueno, te evitás llamar para el vacío para un lado, ¿tá? El caso en el que tengo un elemento. El caso ese no tiene ninguna particularidad por lo que debería considerarlo aparte, ¿tá? Estamos en el else de cuando el vector es vacío, o sea que por lo menos tengo un elemento. ¿Se acuerdan que yo les decía esto de tratar de pensar siempre en los ejercicios de recursión como asumamos que si yo llamo a una función recursiva con algo más chico, el resultado que me devuelve es el correcto? Si yo tengo un vector que tiene un elemento y el resto, ¿qué es lo que hacíamos típicamente como llamada recursiva? Llamo a la función separar ¿con qué? ¿Con qué tendría que llamar a la función separar? Con un vector más chico. En principio, el candidato es el que no tiene el primer elemento. ¿Se entiende eso? Tengo un elemento y el resto del vector. Voy a hacer una llamada recursiva a una función. Y bueno, tiene cierta lógica en decir, bueno, el primer elemento y el resto. Separar del resto. Y acá es donde puede estar la novedad, o en realidad ya lo habíamos hecho en iteración, pero en algunos ejercicios les puede llegar a complicar un poco, que es que esta función va a devolver dos parámetros. Separar, lo voy a llamar con el vector con un elemento menos, y lo que va a hacer es devolverme dos vectores. Uno que tiene los impares y otro que tiene los pares. Esa es la firma, ¿se acuerdan que usé la palabra firma algunas veces? De esa misma función, o sea, esa función espera un parámetro de entrada y devuelve dos parámetros de salida. Si yo no pongo dos variables acá, lo que va a pasar es que me va a dar error, ¿tá? Esto va a ser particularmente importante. En alguna de las clases siguientes va a venir Pablo y vamos a trabajar sobre una representación media y específica para guardar matrices, que es matrices dispersas. Las matrices dispersas trabajan con tres vectores y cuando hagan un problema recursivo les va a pasar eso. La matriz para ustedes va a ser tres vectores, entonces les va a devolver tres vectores, ¿tá? Deberían saber manejar esto, ¿tá? Esto de que les devuelva más de un parámetro. Si ustedes ponen un parámetro solo acá, mal, ¿tá? ¿Y el primero que hiciste con el primer elemento? Bueno, ¿qué hicimos ahí? ¿Se acuerdan lo que les decía? Inducción completa. Llamé para el resto del vector. Y me devolvió la solución, o sea, en B impar y en B par tengo los elementos impares y pares del vector desde la posición 2 hasta el final. ¿Qué le falta a eso para hacer la solución al problema con el primer elemento? Ver el primero dónde lo tengo que poner. Si el primero es par, se lo tengo que agregar a este. Si el primero es impar, se lo agrego a este. Y esa es la solución del problema. Entonces, tengo que hacer un mod. De B1, 2. Si eso es 0, quiere decir, mod es la división entera, ¿se acuerdan de eso? Mod o rem, si estamos trabajando con positivos es lo mismo. Hay alguna ligera diferencia si alguno es negativo. Si son positivos es lo mismo. Mod me devuelve el resto de la división entera entre 2. Si el resto es 0, quiere decir que es par. Si el resto no es 0, que lo único que puede ser es 1, quiere decir que es impar. Entonces, si el resto es 0, lo que tengo que hacer es agregárselo a par. O sea que B par es B1 seguido de B par. Y en el else es B impar es B de 1 de B impar.
Acá está el end de este if y el end de este otro. ¿Está? ¿Se entendió la idea de la solución? ¿Está bien? Acá no importa que yo en un caso estoy agregándole a uno y en el otro al otro, no importa, porque este se llama igual que este, o sea que el resultado se va a estar devolviendo, ¿no? O sea, alguien podría preguntarse acá y decir, bueno, está, pero si es par estás tocando este, pero este otro no lo tocas, no tengo que agregarle nada y ya quedó cargada en la variable que se devuelve, o sea que ya está. ¿Ah? No tengo que hacer absolutamente nada en ese caso. ¿Se entendió ese? Bien. ¿Sí? ¿Cómo? No, porque ahí tendrías el problema de que eso te devuelve dos parámetros. Generalmente, esa es una buena pregunta. Pregunta a la compañera, vos hacés, ¿no? Varias veces yo hago soluciones en las que pongo B1, la llamada recursiva. ¿Por qué no haces eso en este caso? Bueno, si yo hiciera eso en este caso, lo que pasaría es que el separar me devolvería dos parámetros y yo le estoy diciendo agregá este elemento y en realidad devuelve dos cosas. ¿A qué lo agrega? Eso no funciona, da error, digamos. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Si yo escribo acá B1, separar, en vez de hacer esto de llamar y después agregar, decir, bueno, si es par, poné B1 y hacer la llamada recursiva. Bueno, no funciona eso, ¿está? Porque devuelve dos parámetros de la función. Entonces, en general, cuando tengo recursión mezclada con múltiples parámetros, lo que va a pasar es que voy a tener primero la llamada y después el agregar. No les quiero decir siempre es así, porque capaz que hay una solución en la que por algún motivo no es así, pero si tengo muchos parámetros de retorno y la función es recursiva, casi seguro que va a ser así. Sí. Sí. Después del else, ahí que definí la función recursiva separar. Sí. O sea, Acá. el programa, porque inicialmente b impar y b par, ¿qué va a hacer para separar? O sea, ¿qué te va a devolver? No, lo que va a pasar es lo mismo que pasaba cuando trabajábamos con números. Imagínate que vos tenés un vector con elementos, con 5 elementos. Lo que va a pasar es que no es vacío y entra acá. Comió un elemento. No es vacío, va a entrar con 4. No es vacío, va a entrar con 3. No es vacío, va a entrar con 2. No es vacío, va a entrar con 0. Y ahí va a devolver estos dos. Entonces, el que tenía 1, ahora tiene 2 vectores vacíos. Y agrega en uno de esos vectores vacíos. Será el par o el impar. Y se lo devuelve al que tenía 2. El que tenía 2 ahora tiene uno de los vectores con un elemento y el otro vacío. Dependiendo de si es par o impar, lo agregará en el de que ya tiene 1 o lo agregará en el otro. Y así se va construyendo, pero se construye a la vuelta, digamos. Por eso es que este es el que te arma la condición. O sea, lo que vos estás haciendo acá en cada paso es decirle, agregale 1 al que me devolvió el recursivo. Agregale 1 al que me... Entonces el caso base tiene que devolver algo. El vacío, por ejemplo, sí. No. No, porque está del lado izquierdo. Vos cuando estás escribiendo dos cosas, digamos, que te las concatena, digamos, es del lado derecho. Esto es como, es la forma que tiene MATLAB y Octave de escribir la asignación cuando te devuelve más de un parámetro, digamos. Pero está bien la pregunta que haces vos, porque si hubiera escrito lo mismo del lado derecho, tenía otro significado distinto. Pero pensá que cuando vos escribís variables, del lado izquierdo es la asignación, es en qué estoy cargando. Entonces, como que lo maneja como otra cosa, ¿no? Lo interpreta de otra forma. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? No, porque fíjate que me devuelve el separar, o sea, me devolvió los elementos que están desde el 2 para allá
y yo lo pongo adelante. Está quedando en el mismo orden que debería quedar. Porque estás insertándolo, el B1 está antes que los 2 al length. Y el 1 está antes que el 2 al length. Claro, pero es como que lo va construyendo desde la derecha hacia la izquierda, pero, o sea, el último que va a poner es el primer elemento del vector. Pero lo está poniendo adelante. ¿Se entendió? Bien. Ahora queremos hacer lo mismo, o algo parecido, pero no queremos que nos devuelva todos los elementos. Queremos que nos dé los 10 últimos elementos. O sea, los 10 últimos pares y los 10 últimos impares. El cabezal, obviamente que es el mismo, porque no me está cambiando nada eso, ¿no? O sea, si uno fuera prolijo debería ponerle otro nombre a la función, porque no tiene sentido llamarle igual, porque hace otra cosa. Pero en este caso le vamos a llamar exactamente igual, ¿tá? Pero hace algo que no es exactamente igual. Bien. Caso base. ¿Cuál es el caso base? Vacío. ¿Qué devuelve el vacío? Devuelve los dos vacíos, es lo mismo. Yo quiero los 10 pares y los 10 impares que están más a la derecha en el vector, digamos. Entonces, desarmo, llego al vacío, vacío. No tengo que hacer otra cosa. O sea, si el largo del vector es 0, B impar es el vacío. B par es el vacío. Hay un tema, podés no llegar a 10 últimos pares, ¿no? ¿Cómo? Podés no llegar nunca a 10. Sí, podrías no llegar a 10. Eso igual, el algoritmo como lo vamos a hacer lo resuelve bien, digamos. Paso recursivo. Paso recursivo de este problema. El paso recursivo que hicimos acá. ¿Nos serviría? ¿Está bien? ¿Tiene algún problema? O sea, lo bueno que vos necesitarías es que te paren tus primeros 10, las primeras 10 recursos. Sí. No podrías simplemente reemplazar un vector y reemplazar las entradas. Te estás complicando mucho. Si la función separar, yo la llamo desde 2 a B, hasta el largo de B, ¿qué me debería devolver? No es esta separar, ojo. Capaz que debería cambiarle el nombre para no confundirlos. Le voy a poner separar 10, para que no se crean que es aquella, porque eso capaz que confunde. Vamos a ponerle separar 10. No, pero pensémoslo en el mismo orden. No nos... Claro. Por eso. Vamos paso a paso. La llamada recursiva. ¿Funciona o no funciona? Si yo hago de 2 al length. Almacenarte los almacenes. De mal que te pase. Sí, que te quede la longitud de los vectores y ya son 10. Pero están tratando de resolver. Lo desarmamos paso a paso. Primero la recursión y después qué hago en este paso. Si yo tengo un elemento y el resto, ¿cuál es el paso recursivo? Es el mismo que en este problema. Lo que yo quiero decirle es, de este resto del vector, que está más a la derecha, dame los 10 pares e impares que están más a la derecha. Después veré si ya son 10, si me faltan, si ya hay 10, seguramente lo que tenga que hacer en este paso es no agregar nada. ¿Se entiende? Pero la función lo que hace es me da los 10 pares e impares que están más a la derecha. Entonces, si yo tengo un elemento y el resto del vector que está más a la derecha, si yo llamo a esa función recursivamente pasándole al resto del vector, está bien, es razonable,
Es una solución recursiva, o sea, es mi paso recursivo. ¿Se entiende eso? Capaz que la pregunta no estaba bien formulada y ustedes ya estaban pensando en qué hago con este elemento y cosas. Pero lo primero es decir, bueno, ¿cuál es la llamada recursiva? ¿Es esta? Sí, es esta. No tengo que cambiar nada. Entonces, escribir acá, B impar, B par, que es igual. Le voy a poner el sub 10 ese para que quede claro. Que es esto, B de 2. 1, 2, 3. Entonces, ahora hice la llamada recursiva y me devolvió para el subvector que empieza en 2 los 10 primeros elementos que están, los 10 últimos elementos que están en ese vector. Voy a procesar el elemento en el cual estoy parado. ¿Qué es lo que debería hacer en este caso? Tendría que ver si el elemento que estoy procesando es par o es impar, y aparte de eso, para ver si lo puedo insertar o no, tengo que ver si el vector que me devolvió la recursión ya tiene los 10 elementos o no los tiene. ¿Se entiende esa idea? La recursión me devolvió algo, que puede tener 5 elementos, puede tener... Termino todo eso y después veo qué hago. No, acá. Ahí. No se puede hacer eso. Lo que pasa es que si no, vos siempre insertarías. Sí, yo inserto. Claro, pero si vos... Después puedo seguir para abajo. Pero si vos insertás, siempre te vas a pasar, porque vas a insertar en todo... Acordate de las recursiones siempre, en todos los pasos. Sí, termino la recursión y después no puedo ejecutar. No, porque ahí estarías haciéndole le estarías haciendo como un postprocesamiento después, digamos. O sea, la idea es que lo resuelva todo la recursión. Entonces, yo llamo a la recursión y acá me devolvió 2 vectores. Esos vectores no sé cuántos elementos tienen, porque no sé en qué paso estoy. Capaz que este vector tenía 100 y estoy en la llamada del primer elemento. O sea que, si eso pasó, es casi seguro que los 2 vectores están llenos. Pero está, en este paso, ahora que tengo el resultado de la recursión, es que voy a tomar esa decisión. Entonces, lo que voy a hacer es ver si el módulo de B1 con 2 es 0, y si el largo... Estoy muy mal para la letra hoy, no sé qué me pasa. Salen horribles. Y el largo de B par es menor que 10. O sea, si el elemento que estoy mirando, cuando partí 1 y el resto, es par, y en lo que me devolvió la recursión todavía no hay 10 elementos, ¿qué tengo que hacer? Agregar este elemento. Me está faltando este elemento para que forme parte de la solución. ¿Se entendió eso? ¿Cómo? No, lo que pasa es que yo voy a agregar uno. Si ese largo ya fuera 10, si agregás uno más, son 11. Pues vos le estás pidiendo el length a este. Si este ya tiene 10, ya está, no tengo que agregar nada. ¿Se entendió eso? ¿Y qué pasa si... Después tenés que agregar una condición igual, solo que diciendo que longitud de impar no era 10. O sea, Está bien. Perfecto. Voy a expandir esto, voy a escribir esto acá, de otra forma, para que vean una cosa que a veces pasa. Si el mod... Vamos a separar esto en 2 pasos. Si el mod de B1, 2 es 0, y después voy a preguntar si
O sea, estoy en el caso par y entonces pregunto si el largo de B par es menor que 10. ¿No? Hice esto, vengo a este if. Si estoy acá digo B par ¿no? Estoy en el caso par. Entonces, después de que sé que es par, digo, ¿cuántos tenía? Ah, tengo menos de 10. Bueno, agrego 1. Y si no tengo menos de 10, ¿qué tengo que hacer? O sea, si ya son 10, no tendría que agregar nada. ¿Así? 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 No. No, bueno, falta el otro caso, ¿no? Estamos en el caso par. Porque yo lo escribí ahí con las dos condiciones, entonces capaz que... Eso es una forma mal escrita, digamos, de eso. A ver, lo que hice fue una forma... Porque uno podía haber dicho, ¿no? Primero veo si es par o impar, porque así puedo usar el else acá. Yo lo escribí con las dos condiciones, entonces ahora voy a volver a preguntar, ¿es impar y es menor que 10? Porque no sé por qué no salí, ¿no? No sé por qué condición de esa salí. Uno podría decir, bueno, separa en par impar y después preguntar si hay 10 o no hay 10 en cada uno de esos casos. ¿Tá? Supongamos que en vez de escribirlo así como lo escribí, vamos por esa forma de escribirlo. O sea, en el else de esto voy a tratar de hacer cosas con b impar. ¿Está? Pero entonces, como lo escribí así, la pregunta que hago en el segundo paso es si el largo es menor que 10. Entonces, bueno, si el largo es menor que 10, obvio que hay que agregarlo. Si no es menor que 10, lo que tengo que hacer es nada. ¿Ah? Y esto, ¿qué es lo que hace? Evalúa la expresión del lado derecho para cargarlo en la expresión del lado izquierdo. ¿Por qué marco esto? Porque esto es un error común que se comete. En el parcial lo cometió en iteración y en recursión le surge naturalmente escribir esto. Y esto, la idea que nos da a nosotros es que no saben bien qué hace una variable, digamos. Poner esto quiere decir, evalúa el valor del lado derecho para cargarlo en esta variable. Pero si ya tiene ese valor, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Se entiende? Entonces, no hagan, bajo ningún concepto, una asignación de algo en la misma variable porque está mal, digamos, conceptualmente. ¿Ah? En recursión, en muchos casos pasa eso de que vos estás trabajando sobre un vector, como en este caso, que vos agarrás y decís, bueno, si me faltan elementos, agrego. Y si no quiero que quede igual. Bueno, quedar igual es no hacer nada. No necesito escribir este código. Si fuera a hacer esto, si fuera por este esquema de solución, digamos, de separar así con el if, else y el coso, este if acá termina acá. Ya está. ¿Se entiende? Esto lo puse porque eso es un error recontra común. Y les debería quedar claro que eso está, digamos, estoy escribiendo código que está mal, digamos, conceptualmente. Si bien el programa anda, porque no se rompe el programa por hacer eso, pero lo que están escribiendo desde el punto de vista conceptual está mal. Bien, bueno, voy a escribir la otra condición del if acá. Así después borro eso. Acá está el end del if. Y acá tengo que poner un caso exactamente igual, pero para el vector impar. O sea, le voy a escribir acá porque no me entra. Voy a escribirlo, voy a poner este asterisco acá. Va a quedar un poco apretado esto acá, pero
si el mod de B1 de 2 es 1 y el largo de B impar es menor que 10, entonces lo que tengo que hacer es asignar en B impar tengo el end del if y acá va el end del else este de afuera. ¿Ah, se entiende? Hago la llamada recursiva, me devuelve dos vectores que tienen alguna cantidad de elementos. Me fijo este elemento, ¿es par y todavía no hay 10 pares? Entonces lo agrego en los pares. Si es impar y todavía no hay 10 en los impares, lo agrego en los impares. Y eso es lo que hace la función. No, los 10 últimos, porque fíjate que siempre estoy haciendo la llamada recursiva y me fijo el largo de lo que me devolvieron de la derecha. ¿Se entiende? Yo tengo un vector que lo recibo, no sé, con 15 elementos. Entonces, no es vacío, me meto acá. Paso un vector de 14, paso uno de 13, bla, 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 llega un vector vacío. Y ahí recién puedo devolver un valor. Devuelvo dos vacíos. Entonces, el que tenía un elemento, le devolvieron dos vacíos. Entonces va a ver si es par o es impar, los largos van a ser menores que 10, va a insertar. Y le va a devolver dos vectores, uno con un elemento y otro con 0, al de 2. Ese va a insertar también porque en cualquiera en el que le corresponda todavía tiene lugar. Se lo va a devolver al de 3, se lo va a devolver al de 10. El de 10, supongamos que todos los números eran pares. El de 10 le van a devolver un vector que tiene los 9 a la derecha pares que había hasta el momento. Él va a chequear, el elemento es par, el valor del largo es 9, entonces va a decir, lo inserto, y va a ser el primero que va a devolver un vector con 10. Pero fíjate que es desde la derecha hacia la izquierda. Ahí lo va a agarrar el que hizo la llamada con, dije que eran 11, o sea que dije que eran 15, o sea que es el con 5 elementos, el que sacó el quinto elemento, digamos, ¿está? Ese, si ese elemento es par, como la llamada que hizo para la derecha le devolvió ya algo con 10 elementos, no lo va a insertar. Va a ser el primero que no inserta. Pero fíjense que siempre se está procesando a la vuelta de la recursión. O sea que siempre los que están insertando son los que están más a la derecha. La decisión la estoy tomando a posteriori, digamos, ¿tá? ¿Se entendió eso? Ah, eso es importante. Sí. Claro. A ver, cuando nosotros resolvemos cualquier problema recursivo, lo podríamos hacer de cualquiera de las maneras. Podríamos preprocesar algo, ¿tá? Como hoy que preguntaban eso de si yo pongo el elemento y la llamada recursiva. Ahí yo de alguna forma estoy asumiendo que este elemento va siempre y ya lo pongo. Y es como que primero inserto y después está la recursión, digamos. En este caso, por el problema que quiero resolver, y también tiene que ver esto de los varios parámetros que en general me complica, tengo que procesar a la vuelta, ¿tá? Claro, esto para los 10 primeros no va a funcionar. Podría ser, claro, si fuera a hacer los 10 primeros, bueno, ahora vamos a hacer los 10 primeros procesando una vez. Si procesaras más de una vez, no sé si te camina de izquierda a derecha. Porque cuando vos ves el elemento, vos no sabés nada de la solución. Si vos no hiciste la llamada recursiva, y esto es lo que nos va a pasar ahora en la... ¿Por qué lo hacemos con cabezal? Vos estás en un paso cualquiera y tenés un elemento. Es par. ¿Tenés que insertarlo o no? No sabés. La única forma de saber eso es que alguien te avise
si del lado izquierdo no lleva ya insertados 10. Y ese es el parámetro que vamos a precisar en la función cabezal. Vamos a precisar la lista de los que ya fui metiendo. ¿Se entendió eso? Si yo quiero procesar, acá es como que estoy procesando de derecha a izquierda, que me sirve para esto que quiero los 10 últimos elementos. Si yo quisiera los 10 primeros elementos, piensen en un paso cualquiera de la recursión. Yo tengo un elemento y el resto. Y me llamaron con un vector. Y yo les digo, ¿este elemento va o no va? ¿Y cómo saben? ¿Cuántos elementos se insertaron antes? No sé si yo recibo el vector de lo que tengo que mirar de acá en adelante. Vamos a... Bueno, si lo dieras vuelta, capaz que se puede hacer alguna, pero lo que pasa es que estarías calculando los 10 últimos, pero mirando el vector al revés. ¿Ah? No, pero tratemos de pensarlo desde la izquierda. ¿Ah? Esto ya lo puedo borrar, que ya lo expliqué. Si vos lo pensás desde la izquierda, claro, pero eso es invertir, eso es como que estás invirtiendo el vector, digamos. Lo que yo quiero decir es esto. Si vos tenés un vector así, del que te comieron elementos de este lado, y estás parado acá, tu llamada recursiva fue a esto. O sea que vos ves este elemento y el resto de este vector. Y yo te digo, ¿este elemento lo tenés que insertar o no? Con esa información no sabés. Sí son los primeros 10, ¿no? O sea, está bien, si vos haces la recursión al revés, estás resolviendo este mismo, o sea, en vez de los 10 últimos, me lo estás recorriendo así, pero estás resolviendo el mismo problema, digamos. ¿Cómo? ¿Sí? Por eso, pero fíjate, si este elemento es par, a vos te llamaron en la recursión con este B. Este es par, y depende de los elementos que hubo acá, si tenés que insertarlo, no importa que sea par, es par. Ahora, lo tenés que insertar, y bueno, yo te puedo construir un vector acá, en el que no lo tengas que insertar, y uno en el que sí. O sea, te puedo elegir acá 15 elementos que estén antes pares, y ese elemento no va. Ahora, en tu función, el pedazo de información que vos estás viendo es esto. Entonces no sabés lo que se quedó acá cortado. ¿Se entiende eso?